Muchísimas gracias, Clarice. Agradezco primeramente a la KBKC por haberme invitado y los felicito por compartir, por tener este tipo de eventos en los que acerca a los criadores y amantes de la raza para poder hablar de esto que tanto nos gusta. Felicidades al programa de formación técnica, son una gran iniciativa. Y muchas gracias, Clarice, por la coordinación y la invitación a esta palestra. Y aprovecho para agradecer también a su presidente, al señor Fabio Moreira Amorim, y a su vicepresidente José Luis Cuna de Vasconcelos. Y bueno, sabemos que Brasil es muy importante para la raza. Es un país de grandes criadores y de Brasil hay Frenchies en muchos países del mundo. Se conoce a Brasil por la cantidad de criadores y por la calidad que han ido teniendo durante los últimos años. Y hay cosas muy importantes que han hecho criadores de Brasil, ¿no? Como por ejemplo en 2015 en Milán, un ejemplar, un Frenchie propietario del grupo Bull Ranch, ganó la mundial. Hablo del Loco Loco de la Parure. Hecho que habla del importante esfuerzo que han hecho los criadores por llevar a su país ejemplares de gran calidad. Y asimismo, es muy importante que en 2017 en Alemania, un Frenchie nacido en su país ganó el campeonato mundial, ¿no? Hablo de Novi Sad Mafioso. Mi respeto y admiración para los criadores y el buen trabajo que han hecho con la raza. Y bueno, pues entremos en materia. Preparé una presentación, traté de que sea material original, porque seguramente han visto muchas presentaciones y casi todos usan los mismos slides o el mismo material. Entonces, hice algo de material original con algunas fotos que pude conseguir, algunas fotos de mis Frenchies para poder mostrarles. Y vamos a hablar un poco del estándar, pero no voy a revisar todo el estándar, sino únicamente vamos hacia partes que considero son importantes aclarar o que he visto cuando menos en mi país que los jueces llegan a confundir o a fallar con esas partes. Entonces, vamos a hablar primeramente de la historia, algo de historia, muy breve, y entramos en materia. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Un poquito con la historia del bulldog francés. Como saben, su origen se remonta a los molosos de la región de Epiro en Grecia y del Imperio Romano. Antiguamente pues, había peleas de perros, mismas que fueron prohibidas en 1835 en Inglaterra. Y en ese entonces había dos divisiones, ¿no? Los perros grandes y los pequeños. La categoría pequeña normalmente iba de los 7 kilos, 7.3 kilos, a los 11, casi 12 kilos, como los dividían, y los grandes, ¿no? Cuando llegó la mecanización en Inglaterra y hubo mucho desempleo, creando una crisis para los trabajadores, muchos migraron a Francia y para ellos fue más fácil llevarse los llamados en ese entonces bulldog miniaturas. Era más fácil subirse al barco con ellos e irse los llevando a Francia. En Francia empezaron a hacer cruzas y fueron muy usados sobre todo para cazar ratones, ¿no? en los mercados. Empezaron a ver cruzas usando pugs y una raza que existía en ese entonces que se llamaba el Bull Terrier. Ese es el que le dio las características más parecidas a lo que es ahora el bulldog francés y generó las orejas tipo murciélago. Para 1880 se funda el primer club de la raza en Francia, que defendieron la oreja erecta, tipo de murciélago, y el rabo corto.
Y para 1890 empezaron a llevárselos a los Estados Unidos, ¿no? Empiezan a llevar a los primeros ejemplares a Estados Unidos, raza que es adoptada en Estados Unidos, que gustó mucho, y comenzaron a criarlos allá. En Estados Unidos se presentan por primera vez en exposiciones en 1896 y se funda el club de Bulldog francés, ¿no? El Bulldog Club of America en esos años, e hicieron el primer estándar. O sea, es increíble que el primer estándar se generó en Estados Unidos antes que en Francia. Es importante, en 1897 en Westminster fue el Frenchie el que pusieron en la portada. En ese entonces hubo 19 inscripciones y ya para 1900 se inscribieron 49 ejemplares, ¿no? Para 1898 se reconoce la raza en Francia y se crea el primer estándar, ¿no? Dos años después de que se creó en los Estados Unidos. Y para 1902 se funda el Club de Bulldog francés en Inglaterra y crean su propio estándar. Ellos siempre han estado como independientes y tienen su propio estándar, ¿no? Crearon incluso en ese entonces 3 categorías, dependiendo de los pesos. Y bueno, a partir de 1902 ya se fue creando y modificando el Frenchie hasta lo que es en nuestros días. Es la parte de la historia de la historia. Y durante estos años también hubo diferentes estándares, ¿no? Que se fueron modificando. Hablemos en general del estándar, Padrao, que, como le llaman, es el bulldog francés es un pequeño moloso, es muy importante esa parte, pequeño moloso, ¿no? Y un moloso es un perro musculoso, fuerte de mandíbula, de cabeza grande y hocico corto, ¿no? Entonces había que meter todo eso en una estructura pequeña. No es corto, rechoncho, compacto en todas sus proporciones y debe tener una apariencia de un perro muy activo. Eso es importante, inteligente, musculoso. Esas son las características del Frenchie. Y bueno, el último estándar lo tenemos de 2015, ¿no? Se generó en abril de 2015 en Francia y fue traducido a diferentes idiomas, ¿no? Al inglés, al español, y hicieron una traducción al portugués. La raza a nivel mundial es importante, yo creo que por eso es muy importante que los jueces sepan juzgarla, porque normalmente está entre el número 1 y 3 en todos los países del mundo. Por ejemplo, en México está siendo la raza número 2, fue importante, bajó un poco hace algunos años, pero llevamos 2 años y sobre todo el año pasado en que el número de inscripciones ha subido mucho, ha sido grande, normalmente siendo la segunda raza en número de ejemplares en show. Actualmente en los Estados Unidos está siendo la raza 2 o la raza 3 en exposición de belleza. Los últimos shows se presentan entre 60 y 80 ejemplares en cada show en los Estados Unidos. Ahora fue la de Colombia, fue la raza número 2 y fin de semana pasado en Argentina la número 1. Entonces es una raza que está como tomando otra vez fuerza y está siendo importante nuevamente en los shows. Se puso de moda hace algunos años, bajó, pero nuevamente estamos sintiendo ese interés por la raza y está habiendo más creadores. Vamos a hablar durante la plática en algunos casos, hay cuatro estándares, desde luego el FCI, que es el que nos rige, el que seguimos, pero me gusta comparar muchas veces el estándar y qué dice uno y qué dice otro de diferentes aspectos. Está el AKC, el de Estados Unidos, el de Canadá, Canadian Kennel Club, y está el de Inglaterra, que ellos siempre tienen sus propios estándares y hacen sus cosas por separado siempre. Sin embargo, vamos a ver que muchas veces es parecidísimo, ¿no? Lo que dice un estándar y otro.
Pero les parece acá interesante, ¿no? El revisar qué es lo que dicen los estándares en varios aspectos, ¿no? De la raza. Y bueno, y algo interesante es que el estándar de Canadá es el único que tiene puntuación para el Frenchie. Hay estándares, por ejemplo, en FSI, el del Boston Terrier tiene puntuación, y el de Canadá es un caso, ¿no? Que no sé si todos sabían que existía la puntuación. Entonces son cosas interesantes, ¿no? Como que al color le dan 4 puntos, cosas como el rabo, que es la cola, que es un tema interesante y controvertido en la raza, ¿no? Tiene, por ejemplo, 4 puntos, la cabeza completa vale 40 puntos para ellos, el cuerpo en general 40 y algunos otros aspectos 20, ¿no? Es como ellos lo dividen. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Saber y analizar que hay un estándar con puntuación. Y primeramente vamos a hablar de tamaño y peso. Afortunadamente tenemos el estándar más completo, el de FSI, que comparándolos es el que te describe mejor todas las partes del Frenchie. Y afortunadamente en el último estándar incluyeron lo que es la medida a la cruz de cuánto deben medir. Ya no hay dudas respecto a la medida. Entonces tenemos la medida para machos, para hembras, y tenemos el peso, ¿no? Cuánto deben pesar. Eso creo que nos ha ayudado mucho a establecer los criterios para la crianza. Ya no hay tanta duda, ¿no? Respecto a esto. El estándar de AKC en Estados Unidos marca un equivalente a 12.7 kilos. El de Canadá lo mismo. Y el estándar de Inglaterra marca un peso para los machos y un peso para las hembras. Ellos sí dividen. En Estados Unidos y Canadá es un único peso, sea macho o hembra, ese es el límite. En Estados Unidos y Canadá son muy estrictos, ahí sí debe pesar máximo 28 libras, que son 12.7 kilos, y pasarse es descalificación. Ahí tienen que salir, y cuando piden báscula y un Frenchie se pasa, va para afuera. En Inglaterra, a pesar de tener estos pesos definidos, realmente no lo siguen. Realmente en Inglaterra van y presentan ejemplares de 14 kilos sin problema. Están acostumbrados a que sean más grandes y no lo marcan como una falta descalificatoria como lo es en Estados Unidos y Canadá. Ahí llegan y perfectamente con 14 kilos y así los juzgan. Y bueno, en el caso de FSI, marca una tolerancia, y ya pasarse del peso y la tolerancia es descalificación. O sea, un Frenchie de 14, arriba de 14 kilos y medio debe ser descalificado, debe ir para afuera. Entonces debemos de controlar los pesos, porque pues, el estándar así lo marca y debemos ser respetuosos de lo que el estándar nos está diciendo. Vamos a hablar de tamaño y peso. Nos vamos a FSI, es muy claro. Aquí está este es un Frenchie de mi propiedad, una cinta métrica, y bueno, este mide 34 centímetros a la cruz, y tenemos este rango, ¿no? Esto es lo que podemos manejar. Sinceramente, creo que el rango es muy amplio. Si me preguntaran qué modificaría del estándar, no tendría un rango tan amplio como se ve aquí, porque es muy distinto, ¿no? Un Frenchie que llega a 35 centímetros de altura y uno que anda en los 27. Vamos a ver, aquí tenemos un Frenchie en 27 centímetros, vean la gran diferencia que hay entre uno y otro. Sin embargo, ya que el estándar lo marca así, aunque sea un Frenchie chiquito, mientras esté dentro del rango del estándar, debe juzgarse y debe premiarse por igual. He visto mucho en México que si llega a entrar un Frenchie que se ve mucho más pequeño que los otros, normalmente el juez no lo premia y se va, y son mucho más premiados los Frenchies que están sobre
muy cercanos, ¿no? Al máximo peso y a la máxima altura, cosa que pienso es un error. Y en lo personal me pasó, tenía un Frenchie pequeñito, lo presenté algunas veces y no le daban por el tamaño a pesar de que tenía buena estructura. Pues creo que aquí sería un error, ¿no? O es un error el no premiarlos solamente porque son muy pequeños. Y bueno, pues hay que medirlos. Es muy importante el que el creador mida sus Frenchies, sepa hasta dónde pueden llegar, qué tan cerca están del límite y vayan controlándolo, ¿no? Para no pasar esta altura. Cuando se generó el estándar y definieron esa altura y medí a mis Frenchies, todos estaban abajo de ese rango. Entonces creo que es muy buena la medida que establecieron como máximo. Creo que entran prácticamente todos y ya un Frenchie arriba de esto sí es muy alto. Entonces creo que está bien definida la altura máxima. Creo que la altura mínima sí es demasiado pequeña. Para hacerlos más parecidos debería ser más alto, es mi criterio y mi forma de ver como creador. Sin embargo, bueno, actualmente el estándar se marca así y debemos respetarlo. Vamos a ver el caso de las hembras. Las hembras, 32 centímetros es el máximo, 32 centímetros, y el mínimo 24. Pasa lo mismo, también hay una gran diferencia entre una hembra que está en el rango mínimo y una en el rango máximo, ¿no? El peso entre 8 y 13 kilos, una hembra de 8 kilos es chiquititita y es difícil incluso criar con ella, ¿no? Pero es lo que marca el estándar. Aquí vean la diferencia, ¿no? Si estuviera en el rango mínimo, vean la gran diferencia que habría entre uno y otro. Sin embargo, los dos estarían en el límite del estándar y deberían de juzgarse. Sin embargo, pienso que es mucha la diferencia, ¿no? Que sí se fueron muy abajo en el rango, en el límite bajo del estándar. Sin embargo, bueno, así es como está nuestro estándar definido y sobre eso debemos trabajar. Creo que todos buscamos normalmente irnos hacia el rango máximo. Es donde más fácil podemos meter un Frenchie con hueso, con buena estructura, buena cabeza. Es mucho más fácil manejarlo en los rangos máximos que marca el estándar. Hablando de proporciones, hablando de equilibrio, el estándar marca que un ejemplar es más largo que alto, desde la punta del hombro hasta el isquión, que es el último hueso, debe ser más largo que alto. Este es un ejemplo de un Frenchie muy bello, que es 10% más largo que alto, y creo que la proporción es bastante adecuada y es un Frenchie que se ve bastante bien. El que busquemos Frenchies muy cortos y siempre hablamos de corto, 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 y muchas veces vemos jueces que premian Frenchies excesivamente cortos, genera problemas de espaldas, normalmente son espaldas más rectas, colas más cortas y llegan a tener problemas en el movimiento. Eso lo vamos a ver más adelante con algún ejemplo. Entonces, creo que debe ser muy claro esta parte. El Frenchie es más largo que alto, no nos metamos tanto en la cabeza el que sea corto, 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 y los jueces premien esos ejemplares porque son ejemplares incorrectos, que sobre todo en la parte de movimiento genera problemas, no hay que ser tan corto. O sea, a veces podría ser cuadrado desde la parte del codo hasta atrás, sin embargo queda esta parte, ¿no? Del hombro al codo, por lo tanto no es un ejemplar cuadrado y no debe alentarse el que todos busquemos ejemplares demasiado cortos.
Muy bien, hablando de la parte de la espalda, los estándares son muy parecidos, hablan de lo mismo, pero sin embargo creo que es muy importante el remarcar la palabra gradualmente, ligero, gentil, que hablan de cómo sube la espalda, ¿no? Desde los hombros debe subir ligeramente, gradualmente, gentilmente. Muchas veces buscamos el que suba muchísimo más, el tener top lines mucho más marcados. Sin embargo, no es lo correcto. Vamos a ver aquí ejemplos de la línea superior, en donde debe comenzar a subir lentamente y después ya se hace el encarpado. Aquí en el estándar al que hicieron la traducción en portugués, usaron la palabra encarpado, carpa. En otros estándares se usa la palabra cucaracha, que es barata, ¿no? Creo que barata, el bicho, que es la cucaracha. Pensaron en la traducción que era más correcto el llamarle encarpado o carpa, ¿no? Y bueno, ¿en dónde debe subir esa parte encarpada o rushback que se conoce en inglés? Donde termina las costillas. Debe subir poco y en la parte de las costillas debe ser más pronunciada, comenzar a subir de forma más pronunciada la espalda. No debe comenzar desde acá porque entonces sería una espalda en forma de camello. Entonces, si hay duda, es dónde terminan las costillas y ahí debe ser el mayor crecimiento, ¿no? Del roachback que se conoce normalmente, ¿no? En ese crecimiento. Y bueno, la parte que ustedes le llaman, si llegan a ver otro estándar, van a hablar de cucaracha, de barata. Y aquí pues un ejemplo, ¿no? Usan el término en su traducción de carpa, pescado, y en los demás países entonces una cucaracha, ¿no? Hablamos de lo mismo, simplemente son términos, entonces lo aclaro por si leen algún estándar donde hable del bicho, de la cucaracha, y ustedes, quien hizo la traducción, prefiere usar el término carpa, no encarpado. Línea superior excesiva, muchos jueces la premian y estando fuera, incluso hablando con otros creadores, llegan a decir que tiene muy buen roseback. Sin embargo, no, esto es un error, este es exceso y no debe premiarse ni alentarse el que tengan este tipo de espaldas, ¿no? Debe ser ligera, un movimiento ligero y después hacer el roseback. No buscar este tipo de espaldas que son excesivas. Y bueno, a la hora de juzgar cachorros y cuando se selecciona un cachorro, debemos pensar que el cachorro se desarrolla de esta manera. Un cachorro tiene la línea superior normalmente recta o marca muy poquito la espalda y al crecer cambia. Al crecer ya se hace el roseback. Entonces, al juzgar cachorros, no hay que ser muy estrictos en la parte de espalda, porque es algo que se va desarrollando, con que se vea un poquito es que la va a tener y la va a desarrollar en su crecimiento. Entonces, muchas veces pensamos, no, pues este va a tener espalda recta de pequeñito, pero no, miren el mismo ejemplar de cachorro y al crecer, cómo la pintó la espalda, ¿no? Cómo va cambiando. Entonces, una consideración importante a la hora de juzgar o de seleccionar un cachorro, ¿no? Que se va desarrollando con la edad. Muy bien. Y la parte sé que ya hice pruebas que no se ve muy bien, sin embargo, bueno, la parte del top line se debe validar en el movimiento, ¿no? En el movimiento debe verse el roseback, incluso hay Frenchies que se ven más rectos
en la mesa o cuando están posados, sin embargo, en el movimiento se valida y se ve que marquen esa angulación. Y las angulaciones, normalmente tenemos las angulaciones comunes, ¿no? Que marcan 90 grados entre la escápula y el húmero y ciertas angulaciones. El Frenchy es menos angulado que el común de los perros. Tiene una angulación más grande en el ángulo de la escápula y el húmero y es más abierto en cuanto a angulaciones, no son tan angulados. Y bueno, hablemos de miembros posteriores, que es lo que dicen los estándares, ¿no? En la parte de angulaciones también es importante la parte de la moderación, ¿no? Angulación moderada, que son los que, como lo marcan el AKC, en el Club de Inglaterra también habla de angulación moderada y corvejones o yarretes deben ser bajos, ¿no? Entonces también aquí es otro término, ¿no? En donde no debemos buscar la exageración y habla de moderación en cuanto a angulaciones traseras. Vamos a ver, entonces la angulación trasera debe ser moderada en todos los casos, ¿no? Buscamos muchas veces que el perro tenga mucha angulación y decimos, este perro está muy bien angulado cuando está sobreangulado. Pues creo que aquí no debemos buscar angulaciones demasiado grandes y desde luego tampoco Frenchies rectos, ¿no? Pero debemos buscar la moderación. Aquí vemos angulaciones moderadas, no demasiado marcadas y más o menos así viene una correcta angulación y alineación. Aquí hablamos, digo, es muy fácil ver una angulación recta, es alta. Sin embargo, donde he visto que hay diferentes criterios es en la parte del perro muy angulado. Llegan a decir que el perro tiene muy buena angulación y no es correcto. Y es un defecto, ¿no? El tener este tipo de angulaciones, porque principalmente provoca problemas de movimiento. Da pasos demasiado largos y si además lo hacemos corto, genera que choquen patas delanteras y traseras y muchas veces el cangrejeo, ¿no? Creo que es la palabra muy parecida en portugués, el que el perro cangreje cuando tiene choque de patas delanteras y traseras. Entonces eso se genera normalmente por excesos de angulaciones. Entonces, angulaciones también debemos hablar de moderación y no sobreangulación. Y a lo mejor sobreangulación no sirve tener un perro sobreangulado como semental para mejorar angulaciones, ¿no? En fin, pero en show no es lo más correcto. Y deben los creadores y jueces saber que la sobreangulación está mal. Sin embargo, en la parte de cachorros, otra vez a la hora de juzgar cachorros, aquí la cosa es diferente. El cachorro normalmente debe estar sobreangulado de pequeño, porque al crecer la angulación se va perdiendo, va perdiendo esta parte. Entonces, si un cachorro de pequeño es recto, jamás va a tener angulación. Entonces, debe estar, lo que sería en un adulto una sobreangulación, en un cachorro es correcta, y en su crecimiento va a ir moderando esa angulación. Entonces, en un cachorro podemos tener espaldas más rectas, pero no perdonar la angulación trasera, porque esa se va perdiendo. Si los que hemos criado sabemos bien que un cachorro bien o muy angulado que vemos de pequeño, cuando es adulto pierde parte de esa angulación. Entonces, muy importante un cachorro angulado desde muy joven y el juez debe saber eso, ¿no? Que si un cachorro es recto de atrás, va a ser recto toda su vida
y si tiene cierta sobreangulación, es algo que se va a ir moderando con el crecimiento. Vamos a hablar de los miembros anteriores también. Y bueno, los estándares son muy parecidos, están marcando casi, es una descripción muy similar. Y bueno, entremos, ¿no? Aquí es muy importante los aplomos. He notado que muchos creadores no se fijan tanto en los aplomos, que es algo que se pierde muy fácilmente de vista, cuando menos, bueno, mi experiencia de este lado del mundo. Esos aplomos, claro, se notan mucho que son incorrectos, aquí algo más correcto. Sin embargo, entre estos aplomos y estos existen muchos Frenchies a los que no se les da gran importancia, ¿no? Y es algo también básico, muy importante que debemos siempre observar, ¿no? Los aplomos de los Frenchies. Un aplomo recto, así es muy bonito, sin embargo no es lo más correcto, ¿no? Entonces aquí tenemos aplomos muy vencidos, algo correcto y algo más recto, ¿no? Es el tener cierta inclinación en los aplomos sirve como amortiguación, ¿no? Si tiene cierto efecto en la amortiguación, por eso es importante que no sean tan rectos, aunque se vea bonito como en este caso, sino que tenga cierta inclinación, y el estándar marca como ligeramente oblicuo, visto de perfil, ¿no? Es lo que marca el estándar, oblicuo, no recto. Entonces, eso hablando de aplomos. Y vamos a hablar de angulaciones delanteras. En charlas de muchas razas es muy común que se hable de angulaciones delanteras. Sin embargo, en presentaciones de Frenchy nunca me ha tocado que lo presenten, ¿no? Que se hable mucho de angulaciones delanteras. Sin embargo, en razas, sobre todo en movimiento, es muy común el que se presente, ¿no? Hay que hacer la angulación delantera. Esta es una angulación delantera correcta, y tenemos unas angulaciones con ángulos más abiertos, ¿no? De lo que debería ser. ¿Qué es lo que provocan? Un perro con menos pecho, eleva más el cuello para compensar, húmero corto, y el codo no se alinea con la escápula, ¿no? Está más adelantado. En este ejemplo, de lo que ponemos como problema 2, está también abierto, no está tan adelantado el húmero. Sin embargo, bueno, también genera que el perro tenga menos pecho, cuello corto y llevado hacia adelante, escápula y húmero corto, y los pasos van a ser más cortitos, ¿no? Va a desplazar menos que un Frenchie con una buena angulación. Y en este otro problema también que tenemos, que es un pecho, aquí el pecho se vería normal, cuello corto y llevado hacia adelante, escápula corta y vertical, caja torácica que parece más corta, y la escápula no está alineada con el codo con la escápula, ¿no? Está más atrás. Entonces, es importante y es algo difícil de observar. Las angulaciones delanteras no estamos muy acostumbradas a observarlas. En muchos casos, a lo mejor un veterinario, para ellos es mucho más sencillo. Los que no somos veterinarios, es más difícil de observar, pero creo que es algo también importante, ¿no? El conocer cómo debe ser adelante, ¿no? Atrás se ve muy fácil la angulación trasera, pero la angulación delantera es algo más difícil de saber observar. Aquí vemos una angulación delantera normal, un Frenchie con angulación delantera normal, y este tercer Frenchie lo pinté de negro porque no sé de quién es, me lo encontré. Vean cómo está la alineación del codo delantero muy adelante. Este tiene una angulación que no es la adecuada, y seguramente su movimiento es con pasos más cortos de lo normal, desplaza menos. Entonces, es importante también el observar estas angulaciones y el
conocerlas y el saber cómo apreciarlas. Y bueno, un adicional que también se llega a ver es cuando la angulación delantera es muy cerrada, como en este caso, menos de 90 grados, llega a pasar angulaciones muy cerradas. ¿Y qué es lo que genera? Que el Frenchy se aviente hacia adelante, ¿no? Que yo lo he visto mucho, sobre todo en Bulldog inglés, he visto al handler que está deteniéndole del hocico al perro porque se va hacia adelante, porque tiene una angulación muy cerrada. Eso da problemas en el movimiento, desde luego, pero para compensar se avientan hacia adelante, ¿no? Se ha llegado a ver Frenchies que los detienen en la mesa porque están aventándose hacia adelante, pero sobre todo en el Bulldog inglés he visto mucho este problema y el handler trata de detenerlo, normalmente toca el hocico y está empujando el perro hacia atrás para que no se note esa tendencia a irse hacia adelante, ¿no? Por el exceso de angulación en la parte delantera. Un tema muy controversial y muy importante y que en todo el mundo hace mucho ruido es la cauda, la cola en español. Los estándares los marcan muy similar, ¿no? Marcan como es el AKC, recta o de tornillo, pero no rizada, corta, de colocación baja, raíz gruesa y punta fina. La parte en Canadá es muy parecida la descripción. Y en Inglaterra le aportan además que debe ser suficiente para cubrir el ano. Esa es la definición, es muy parecida, sin embargo, en ninguno de estos estándares marcan algo específico respecto al no tenerla o al ser demasiado corta o siquiera como falta. Nuestro estándar, como les dije, es más completo y más específico en ciertos temas. Entonces, nuestro estándar que dice naturalmente corta, ideal de longitud suficiente para tapar el ano y de inserción baja. Sin embargo, es muy claro al marcar la descalificación como la ausencia de cola, el Frenchy no tiene cola o si es encarnada o crecida hacia adentro. Entonces, es muy claro, si un bulldog francés toca, si no sientes ni siquiera una vértebra, debe ser descalificado. Y de eso, así marca el estándar y eso debe respetarse. Sin embargo, entre la ausencia de rabo y un rabo que cubra el ano, hay una gran diferencia, ¿no? Y 2 o 3 vértebras de diferencia. Para mí, como criador, si toco el rabo y siento una vértebra, ya no es ausencia de rabo y está dentro, ¿no? del estándar. Sin embargo, si el estándar marca que debe ser de preferencia para cubrir el ano, debe tener cierto castigo, ¿no? Si toco y tiene una vértebra, es suficiente para que el Frenchy permanezca en ring y sea juzgado. Sin embargo, como juez debería darle cierto castigo, ¿no? Al tener un rabo demasiado corto. Entonces, hay jueces, incluso he visto que si no tiene 2 vértebras ya no los toman en cuenta. A lo mejor no me ha tocado ver que los saquen, pero sí en ese momento los dejan de tomar en cuenta para el juzgamiento, cosa que se me hace demasiado estricto, ¿no? Entonces, pienso que todo, como vimos al principio, todo tiene su puntuación, todo tiene su peso, y el que un rabo se sienta es suficiente para que pueda estar dentro de ring, sea juzgado, castigado en cierta puntuación, sí, pero no es un impedimento para que el ejemplar no gane la raza. Entonces, algo, sobre todo en Europa son muy estrictos con el tema de los rabos, ahí sí deben de ser, buscan que sean más grandes. En América hay todo tipo de criterios, desde muy estrictos con la parte del rabo hasta algunos que ni tocan y en Estados Unidos y Canadá ni los tocan. Ahí simplemente es algo que no es importante para ellos y no lo califican.
La parte de la cabeza, que desde luego es muy, muy importante. Vamos a ver el layback del Frenchy. Y bueno, pues una línea recta debe conectar la punta de la mandíbula, la punta de la nariz y la frente. Aquí vemos la comparación contra un bulldog inglés, cómo es. Y bueno, ya habla el estándar de una cabeza cuadrada. La cabeza debe ser cuadrada. Y vamos a hablar de la nariz. Aquí la nariz, la colocación de nariz es algo muy importante, sobre todo para la expresión. Una nariz baja te cambia toda la expresión del bulldog francés. Y la nariz, pues, digo, en este caso es una nariz bastante alta, bastante bien puesta. Sin embargo, si llega o si comienza a la altura de donde comienzan los ojos, es una nariz correcta. Más abajo, abajo de esto, hablamos de down face o nariz baja, y te cambia muchísimo la expresión de un French. Entonces, esa es la medida de la nariz, en dónde debe comenzar y el rango, ¿no?, en el que puede estar colocada. Abajo de eso, sí ya sería considerado una falta y te va a cambiar mucho la expresión, ¿no? Que la expresión es muy importante en el bulldog francés. Una buena expresión, una expresión bonita, es algo que se aprecia mucho en la raza. Vamos a pasar la parte de la nariz y la estenosis, ¿no? Es un tema de salud muy importante, ¿no? La parte de la nariz, el tener la nariz bien abierta que permita respirar al bulldog. Es normal encontrar bulldogs con nariz muy, muy cerrada, ¿no? Esto ya les provoca mucho problema de respiración. Muy normal encontrar este tipo de una estenosis media. Es muy, muy común ver en ring que más o menos están así. Pocos se ven con la nariz bien abierta. Ojalá hubiera más, pero realmente hay pocos con este tipo de apertura. Muchos hacia la media, algunos ves con estenosis moderada. Ya esto les provoca un problema de respiración. Y bueno, una nariz totalmente cerrada les provoca un problema tremendo de respiración, y el estándar te marca que es una falta descalificatoria, ¿no? Un ejemplar presentado con una estenosis severa debe irse para afuera, ¿no? No se puede presentar así, ni se debe criar, y debe buscarse. De hecho, un ejemplar así debe operarse por el bien del ejemplar, no para presentarse, sino simplemente para darle calidad de vida. Entonces debemos nosotros buscar la nariz bien abierta, que el Frenchy pueda respirar, y a la hora de juzgar, observar, ¿no? La nariz y qué tan abierta está, ¿no? Es algo que se debe verificar y que se debe validar, y darle más puntuación, ¿no?, al Frenchy con una nariz abierta. Vamos a la siguiente. En el estándar hay un punto que ha sido difícil, que muchos no saben cómo interpretarlo, que habla de que la longitud del hocico es aproximadamente un sexto de la longitud total de la cabeza. Es esta parte. Así se mide. De la punta del hocico al stop debe ser un sexto de la distancia total al occipucio. A esto se refiere esa parte. Esta parte está el principio del estándar, donde habla de medidas importantes. Está esta, y muchas veces es difícil de interpretar, ¿no? No es clara, y de repente lo leemos y nos lo brincamos sin pensar exactamente qué quiere decir. Bueno, esto es lo que quiere decir. Un sexto, hocico, stop, 5/6 el resto, ¿no? Es más o menos es lo que quiere decir esa parte de mediciones. Y existe otra manera también de medir que se llama CFR, cráneo facial ratio, y esta se mide de la punta de la nariz al stop y del stop al occipucio, ¿no? Por ejemplo, aquí, si fuera 1 contra 10 sería 0.1 esta parte
el CFR de este French. Es otra manera de medirlo. Y esto lo saco a colación por las regulaciones. Creo que todos hemos escuchado las regulaciones que querían implementar en los Países Bajos respecto al CFR que estaban proponiendo para el Bulldog francés, donde estaban pidiendo, ahorita lo vamos a ver, que fuera entre 0.3 y 0.5. Esto es lo que representaría ese cambio en la raza, lo que estaban proponiendo, un Frenchie con este tamaño de nariz para cumplir con ese 0.3, 0.5. Imagínense, 0.5 sería todavía por acá la medición. Entonces, es algo terrible, ¿no? Lo que se estaba proponiendo, y bueno, para entender qué es lo que estaban queriendo hacer, es hacer que el Frenchie sea como este, ¿no? Que es prácticamente, ya estamos hablando de otra raza, no de un bulldog francés. Entonces, vamos a lo siguiente y vamos a hablar de mandíbulas. Mandíbula es algo que también de repente perdemos de vista, no le damos tanta importancia. Muy importante la parte de la mandíbula. Y lo que marca el estándar es que son anchas, poderosas. La mandíbula inferior se proyecta por delante de la superior, curvándose al frente, ¿no? Y debemos ver una U invertida. Aquí eso es lo importante a la hora de evaluar mandíbulas, y desde luego esta parte debe ser curva. Debe sentirse al tocar el Frenchie la curvatura, ¿no? Debe sentirse aquí curvo y aquí ancho. Eso es lo correcto, ¿no? Debe ser una U invertida. Debe ser. Muchas veces vemos el French en general y no nos detenemos mucho a ver la parte de la mandíbula. A lo mejor en Brasil es diferente, pero yo he visto a muchos criadores que no le dan tanta importancia a esta parte, y también te genera mucha diferencia en la expresión y la forma en que ves al bulldog francés. Aquí vemos ejemplos de cachorros con buenas mandíbulas, buena curvatura. Y aquí, ¿cómo no debe ser? Una B invertida es algo no correcto, ¿no? Entonces siempre debemos buscar. A veces el problema cuando buscamos esas mandíbulas anchas y que sobresalgan, que se nos llega a pasar. Entonces, como creadores, de repente llegamos a tener Frenchies que llegan a mostrar dentadura, que se nos pasan de mandíbula. Es el riesgo al buscar estas mandíbulas tan curvas y a este nivel. Sin embargo, esto es lo correcto y te da muy buena expresión en el Frenchie, y cuidar, ¿no? de ir teniendo cada vez menos mandíbulas que te generen los belfos en forma de una B invertida. Entonces, eso no es lo correcto. Aquí vemos un lateral de un cachorro con una mandíbula correcta, y cómo se ve el lateral de un Frenchie que no tiene mandíbula, con la mandíbula muy metida. En inglés es cara de frog face, cara de rana, es como se llama. Entonces, esto es incorrecto. Entonces, es muy importante cuidar el tener buenas mandíbulas. Una parte muy importante de la expresión, desde luego, son las orejas. Las orejas, normalmente se marca, se dice que deben tener un 25 grados de apertura, no deben ser como el primer Frenchie, con las orejas tan juntas. A veces se ve bonito, ¿no? Se ve bonito un Frenchie con las orejas bien levantadas, sin embargo, no es lo más correcto. Deben estar ligeramente abiertas y redondeadas, ¿no? Es bien importante también que sean redondas. Hay Frenchies con orejas puntiagudas, eso también es un defecto. Y cuando se juzga, hay Frenchies que en la mesa ya están muy acostumbrados, muy adaptados, y ponen las orejas perfectamente. Sin embargo, hay Frenchies no con tanta experiencia, que en la mesa tienen cierto temor, y las bajan, ¿no? Y colocan las orejas más abiertas. Entonces, es muy importante siempre revisar, que el juez revise las orejas en piso. Cuando esté en el piso, cuando muestre expresión, en ese momento se debe ver colocación de orejas. No tanto en la mesa, digo, algunos lo logran,
pero normalmente en cachorros les da algo de miedo, entonces siempre en piso, en el ida y vuelta, cuando muestran expresión, ahí se debe validar la colocación de orejas. Y bueno, hablemos un poco de movimiento. Generalmente debe haber un ensamble de la escápula y el húmero correcto, ¿no? Y cuando, por ejemplo, aquí estamos viendo un hombro suelto, no está alineado, no está bien alineado el escápula y el húmero y está un poco hacia afuera, te genera un hombro suelto. Aquí, por ejemplo, está la alineación, abre también, luego cierra y genera un problema de movimiento. Cuando el Frenchy rema, cuando hay movimiento que le llamamos de remo, pienso que debe ser parecido en Brasil, es cuando el ejemplar rema, cuando hay un ensamble incorrecto. Aquí estamos viendo el ensamble de un hombro suelto. Normalmente hombro suelto pisan hacia adentro, ¿no? Tienen la tendencia a ir pisando por dentro. Y este tipo de ensamble es cuando rema el Frenchy, no hace este tipo de movimiento remando. Y en la parte de atrás, bueno, es movimiento correcto, es muy fácil ver corvejones de vaca, corvejones arqueados, creo que esto es fácil de observar, y algunos Frenchies que también pueden abrir demasiado las patas traseras, y muchas veces pasa cuando las delanteras están pisando por dentro. Cuando son muy cortos y chocan, entonces para no chocar abren las patas traseras para evitar el choque y entonces van caminando en vez de ir pisando por dentro como debería ser en el movimiento, van pisando por fuera. Aquí espero puedan ver bien es en cámara lenta, estamos viendo un Frenchy que es muy corto y muy angulado y tenemos choque de patas, sobre todo las izquierdas. Estas van chocando porque es demasiado corto. No son los problemas que genera el exceso de angulación o el buscar Frenchies demasiado cortos. Generan que choquen las patas y normalmente para evitarlos empiezan a cangrejear, a pisar de forma lateral. Muchas veces una pata, como en este caso se ve la izquierda, está pisando por dentro y la trasera está pisando por fuera para no chocar. Esto es lo que provocamos cuando buscamos exceso de angulaciones o Frenchies demasiado cortos, ¿no? Las dos cosas. Entonces es muy importante encontrar el balance adecuado en que no, para que no haya problemas en el movimiento. Entonces, cuando ves al Frenchy cangrejeando es por esa situación. Eso se da mucho. Aquí vemos un Frenchy también en caballetes, es un poquito más larguito, incluso aquí va a velocidad rápida y no tiene problemas del choque de patas. Entonces es un movimiento correcto. Entonces yo pienso que el largo del Frenchy debe ser hasta donde no provoque problemas de movimiento. Entonces, reitero, Frenchy muy corto, Frenchy exceso de angulación, es igual a problemas de movimiento. Entonces, hay que buscar en los puntos medios el largo correcto, como lo marca el estándar, que sea más largo, ligeramente más largo que alto, y sin angulaciones excesivas. Si no, genera estos problemas, ¿no? Y veo desafortunadamente muchos Frenchies que pisan así y el juez a veces ni cuenta se da, ¿no? No se da cuenta de este movimiento. En cachorros es más común, ¿no? Que como están creciendo, como están más angulados, llegan a mostrar más el cangrejeo, pero al crecer desaparece, va desapareciendo, pero sí es como más común en un cachorro que todavía es cortito, está acomodando huesos, es más angulado. Sin embargo, al crecer ya es algo que no debe suceder, que es un defecto en el movimiento que el juez debe detectar y nosotros como criadores debemos ser muy
muy específicos y cuidar mucho que no suceda esto, ¿no? Que estos defectos en el movimiento debido a una mala estructura. Y bueno, un punto bien controversial es el tema de los colores, ¿no? El color es muy importante en nuestra raza, que sean los colores correctos. Y bueno, vemos lo que marca el estándar, el AKC, y son los mismos colores que nosotros tenemos, pero agregan el crema y manejan el blanco sin decir nada adicional sobre ese color, ¿no? Y las descalificaciones son los mismos colores, los que llamamos exóticos, los mismos que nosotros tenemos en FCI. En Canadá no hablan específicamente del crema, sin embargo, el crema lo meten dentro de los FAUN, ¿no? Aquí está para ellos el crema y es aceptado. Descalifican los mismos colores que en AKC. Y en Inglaterra marcan el crema y el muy rojo como menos deseable. Sin embargo, en la realidad es que no se presentan cremas en Inglaterra. No hay, no hay cremas y no son bien tratados como en el resto de Europa, ¿no? Y descalifican también los mismos colores. Ahí en cuanto a descalificaciones, creo que es muy claro los colores que no son aceptados, pero aceptan el crema, ¿no? En esos estándares. En FSI, el crema no es mencionado, y bueno, ahorita lo vamos a ver. En cuanto a la genética de colores, creo que es importante que todo creador se meta a estudiarlo, a conocer los genes y los alelos válidos en la raza. A mí me gusta el tema y lo he estudiado. Y incluso hago pruebas de color en mis Frenchies, ¿no? Aunque creemos colores estándar, de repente queremos sacar un pie, por ejemplo, y cruzamos una hembra brindle con un macho pie y salen todos brindle. ¿Por qué? Porque no hicimos un análisis de colores en la hembra y la hembra trae un gen, un doble sólido, entonces imposible dar un pie, ¿no? A veces tenemos una hembra faun y queremos que los cachorros salgan brindle, debemos saber qué es lo que trae el otro, el macho, para que dé todo brindle o va a ser una camada con faun y brindle, ¿no? Y además es importante el que estemos seguros de que nuestros Frenchies no portan algún alelo no válido en la raza. Puede pasar como son colores que no se expresan porque, por ejemplo, en esta parte el dominante es el AIE, que es el faun y el que todos conocemos. Si llegan a traer un alelo de estos, no se expresa hasta que se junta con otro Frenchie que trae también un alelo no válido. Y ha habido accidentes, ¿no? Afortunadamente no se ha habido de muchos, pero ha habido accidentes en que dos perros con generaciones normales de repente llegan a dar un Frenchie exótico. Entonces, pues no hay como estar seguros de que nuestros Frenchies no portan ningún alelo no deseado. Y creo que aunque seamos creadores de Frenchie estándar, es importante el meternos en la parte de los alelos y los genes y alelos que generan los colores válidos en la raza. Vamos a comenzar a ver los colores. El brindle, desde luego, es un color mencionado en el estándar y habla de que es un manto leonado moderadamente marcado con manchas transversales atigradas, oscuras, dándole un efecto de rayas de tigre. No, aquí están los alelos que puede tener el Frenchie de brindle. Estos son. Y es descalificación el negro sólido. Sé que en Brasil creo que nos enteramos de que hubo
mucha, que estuvieron pidiendo Frenchies muy, muy atigrados y los que no eran, no sé si sacados o no eran tomados en cuenta, si no tenían el pelaje muy, muy, muy atigrado. Eso se escuchó y supimos que de repente era el país más exigente en cuanto al manto del atigrado del bulldog francés. Yo creo que el bulldog francés tiene sus alelos válidos. A veces sí se generan, se hacen muy negros cuando estamos cruzando Brindle y Brindle y Brindle, se van oscureciendo. Sin embargo, no quiere decir que tengan algún alelo no válido en la raza. Y para ello es importante que todos manejemos algo de fauna en nuestras líneas, que tengamos, a lo mejor nos gusta mucho el atigrado, pero pues, el fauna es importante para poder tener mejores colores, ¿no? Entonces, eh, les recomiendo meter fauna en sus líneas, en sus cruzas, para generar mantos con más atigrado, ¿no? Que no sean castigados. Perdón, me pasé, vamos a ver un ejemplo. Aquí es un Frenchie muy, muy oscuro, sin embargo tiene algunas partes atigradas. En muchos lugares del mundo, al juzgar un Brindle muy oscuro, y pues si no ve de inmediato dónde está el atigrado, pide al manejador que le muestre dónde tiene el atigrado, ¿no? En este caso solamente tiene atigrado en estas partes. Entonces, a pesar de no ser lo más correcto, y como lo marca el estándar te marca que debería ser más atigrado, es un Frenchie que sí debería tener cierto castigo en el juzgamiento. El juez debería castigarlo en la proporción que él determine que es importante el color. Sin embargo, no es, para mi punto de vista es que no es un Frenchie que no puede ganar la raza, ¿no? Por tener solamente estos trazos atigrados. Simplemente se castiga en la proporción que cada juez considere, y se juzga todo lo demás, ¿no? No es un Frenchie que por no tener más atigrado debiera no tomarse en cuenta en un juzgamiento. Entonces se castiga si para mí el color vale 10 puntos, a lo mejor a este Frenchie le doy 2 o 3 únicamente porque quisiera verlo más atigrado, y juzgo el resto del Frenchie, ¿no? Mi punto de vista, cada juez tiene su forma de verlo y de pensar. Sin embargo, pues al demostrar que es un bulldog francés que tiene los alelos álidos en la raza, debería de juzgarse. Y bueno, también aquí a la hora de hablar de cachorros, el cachorro normalmente es más negro. Normalmente es más negro. Hay cachorros que de pequeñitos son todos negros y al crecer van saliendo ya los rastros de pelo más claro. Entonces, digo, un cachorro pequeño con que se le ve algún rastro de atigrado, sabemos que lo va a tener y que al crecer va a tener más atigrado. Si fuera totalmente negro, un cachorro, pues sí, hay cierta duda, y ahí mejor nosotros no presentarlos hasta que no se vean los rastros de color atigrado, ¿no? A veces al año de edad ya tienen suficiente atigrado como para ser presentados, y de muy cachorritos van a ser muy negros y a lo mejor algún pelillo por ahí, claro. Entonces también es otra consideración en cuanto a los cachorros. Hablando del perro faun, el estándar marca que es un manto de color sólido, desde leonado claro a oscuro, con o sin máscara, aunque siempre es preferible que el ejemplar tenga máscara negra. Aquí llega a haber problema. Bueno, el estándar marca que una franja negra, la parte de arriba en el lomo, es algo no deseable. Y también llegamos a ver en ring, no sé qué tanto pasa allá, que hay Frenchies con exceso de pelos negros en sus mantos, ¿no? He visto, por ejemplo, en México hace poco vi un Frenchie casi como y lo premiaron, ¿no?
Entonces, estos ya se llegan a considerar sable, ¿no? Cuando tienen demasiado pelo negro, es un problema que a veces surge en los Frenchies Fawn. Y algo así debe ser descalificado, ¿no? Porque ya sale del color, ya es un color sable, que es sumamente indeseable, ¿no? Entonces, dependiendo si tiene mucho pelo negro o exceso, como en estos casos, deberá incluso ser descalificado, ¿no? No se puede premiar un Frenchie en el cual dudamos del color y de que pueda ser ya algo no deseado, ¿no? Un ejemplar sable. Hablando del Pie, el Pie es un ejemplar que son manto con manchas blancas o tigradas, con manchas blancas moderadas o muy extendidas, o puede ser con manchas leonadas, ¿no? Blanco con manchas leonadas. Se toleran algunas manchas en la piel, ¿no? Es preferible que el manto sea limpio, sea sólido, blanco, puro. Sin embargo, se tolera algunas manchitas y se va castigando de acuerdo a la cantidad de manchas, ¿no? Que tenga un Frenchie, ¿no? No debe ser demasiado moteado. Aquí está el alelo, el SP, que es el que genera al Pie, y debe tener la parte del atigrado, debe ser el mismo gen, el mismo alelo que el atigrado normal o que el Fawn. Problemas, desde luego, el exceso de manchas en la piel debe ser mientras más limpio mejor, y también el que se llama, el que tenga botas, ¿no? El que sea muy negro y tenga botas, ¿no? Como estos ejemplos. Y ese color se llama manchado irlandés. Esa es una falta, no se marca como falta grave ni como falta descalificatoria, simplemente es una falta, se puede juzgar al Frenchie, castigar en cierta medida, el juez determinará qué tan grave es para él el que tenga botas blancas. Sin embargo, pues no es lo más correcto, ¿no? Lo correcto es que tenga mucho más blanco el francés. Y hablando del blanco, el blanco es un ejemplar que para mi gusto debería ser más castigado. Yo como criador pienso que debemos evitar el blanco, criar ejemplares blancos, porque es muy común que sean sordos. Es muy común. Yo casi todos los blancos que he conocido son sordos. Hablamos de que el 80% de los blancos tienen sordera, y la sordera es una falta que que debe ser descalificado, ¿no? Cuando el French es sordo. Entonces, es muy importante al juzgar un ejemplar blanco que se le haga ruido para asegurarse de que escucha. Entonces yo pienso que debería ser un poco más castigado, es mi forma de verlo. Debería ser más castigado, debería de criarse menos, deberíamos de buscar menos, ¿no? El bulldog francés blanco, porque estamos generando un problema de salud, ¿no? Que es grave. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tiene pigmento en la parte de las orejas, o cuando hay veces que hay Frenchies que de un lado es totalmente blanco y son sordos de ese lado? En la base del oído interno, la cóclea, que es esta parte como caracol, debe tener una banda de melanocitos, o sea, un pigmento. Si no tiene ese pigmento, imposibilita la transmisión de señales eléctricas del oído al cerebro. Es por lo que se genera el que sean sordos. Y bueno, no sé si haya en Brasil muchos Frenchies crema. El crema no está mencionado en el estándar. El estándar y marca que el color no descrito en el estándar debe ser descalificado. Y es muy difícil que un Frenchie crema tenga pigmento en la nariz, ¿no? Sé que hay mucho Frenchie pintado, pero es normal que tenga clara la parte de la nariz, incluso color hígado algunos. Entonces, pues tampoco cumple, ¿no? Con la parte del estándar que dice que la nariz de otro color que no sea negro es una falta descalificatoria.
En los estándares como en el de acá se marca muy específicamente que se permite que la nariz no sea totalmente negra en ejemplares claros, como el crema. Sin embargo, en nuestro estándar, nuestro estándar pide una nariz bien pigmentada, negra, y el color no es válido. Entonces, sé que se presenta en FCI, en muchos países se presenta el crema. En Europa, ahí sí, ya saben que nunca va a ganar ni va a tener oportunidad un crema, y allá es muy sabido que no se deben presentar. En, en América hay países donde se presenta mucho el crema, y los jueces desconocen, como los ven en Estados Unidos, piensan que es un color válido en la raza, y los juzgan normal y los llegan a premiar. Incluso hace poquito vi un Frenchie crema en México con la nariz despigmentada siendo premiado, ¿no? Es un error de los jueces. A mí me encanta ver los cremas en Estados Unidos. Hay cremas muy bonitos con excelente estructura y allá son aceptados. Entonces es bonito tener un crema a lo mejor como mascota dentro de FCI, pero no es lo correcto el que se presente. Y bueno, los invito también a que hagan pruebas de color. Es importante lo que les decía. Yo mando a hacer a Estados Unidos pruebas de color en mis Frenchies. Trabajo con este laboratorio. No sé en Brasil si tengan algo en su país para hacer pruebas de genéticas de color o de salud. Estuve trabajando varios años con este laboratorio, y actualmente trabajo con otro que es un examen genómico que te da muchísima más información y es mucho más barato. Entonces, pido la prueba a Estados Unidos, me mandan una cajita, tomo las muestras, las regreso por mensajería y tengo los resultados, ¿no? Es una parte de pruebas de salud y la otra son de color. Entonces, eso es todo lo que traigo como presentación. No, les repito, me fui sobre los puntos que considero importantes o que puede haber cierta duda. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Gracias a quienes me ayudaron con la traducción del material. Pensé que si iba a darlo en español, iba a ayudar algo el presentar el material en portugués. Entonces, muchas gracias a Daniel Comporto, Ana Bianag, una importante criadora brasileña que vive en México, y Clarice con la revisión final. Agradezco muchísimo la atención. Y esta sería la presentación. Muchas gracias.